Escuchas La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos humanos de las mujeres, este es tu espacio, un podcast de La Neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. Estamos ya en la mitad de esta temporada del Informante y este año hemos abordado distintos temas, desde los cuidados, la participación política de las mujeres, el aborto legal, entre otros. En el episodio anterior del Informante conversamos sobre violencia digital y su impacto en mujeres y niñas. Dentro de la violencia digital no solo hay ataques directos, sino que hay discursos y contenidos que menosprecian y violentan a las mujeres, niñas y adolescentes, y todo esto tiene un crecimiento exponencial. En esta línea, diversos estudios señalan que hoy en día el actuar misógino y regresivo es más común entre los jóvenes, alentados por algoritmos con contenido cada vez más violento contra las mujeres. Por otro lado, también en este podcast hemos llegado varias veces a la conclusión con nuestros invitadas e invitados, a la conclusión de un retroceso o amenaza de retroceso de los derechos de las mujeres y niñas. En medio de este contexto, que quizás puede ser un poco desalentador, vemos como niñas, adolescentes y mujeres jóvenes se organizan por su futuro, por sus comunidades y por ellas mismas. Muchas veces se habla de lo que sienten o piensan los jóvenes, pero no se les preguntan, o sus opiniones no son tomadas en cuenta, o sus preocupaciones no son abordadas. Entonces hoy queremos conversar sobre niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Con qué Chile sueñan? ¿Qué les está impidiendo una vida plena? ¿Qué podemos hacer distinto como sociedad? Para ello estamos con Carla Lubetich, psicóloga y directora de la Fundación Niñas Valientes. Bienvenida, Carla. Hola, muchas gracias por la invitación. Y Catalina Díaz, estudiante de Derecho y coordinadora del área de Sociedad Inclusiva en Tremendas. Hola, un gusto estar acá. Bienvenidas a ambas. Antes de comenzar, les invitamos a quienes nos escuchan a seguir las redes de La Neta y de Corporación Humanas para así no perderse ningún episodio de La Informante y también mantenerse al día con los debates que tienen relación con las mujeres y sus derechos. Bueno, chicas, les adelanté un poco en el inicio y me gustaría volver a abordarlo. Hay una visión abordada en algunos estudios, pero quizás no en Chile particularmente, de que las niñas y adolescentes son más progresistas y los niños y adolescentes varones son más conservadores o antiderechos. ¿Qué opinan ustedes de esta idea? ¿Lo ven en sus espacios? ¿Cómo están de acuerdo o no con esta visión? ¿Quién comienza? La que quiera partir. Bueno, yo creo que eso, más que una mirada como a una opinión, yo creo que es más una realidad. O sea, eso se evidencia todos los días, en todas partes, sobre todo en redes sociales, que es donde más estamos activos, las personas de mi generación y los niños. Y claro, o sea, desde comentarios en redes sociales hasta comentarios en la vida real, uno se da cuenta, y son pequeñas frases que dan cuenta de la situación en la que estamos actualmente. Y claro, eso es un retroceso enorme para el progreso que hemos hecho las mujeres y cómo le hemos dado espacio a las niñas en la sociedad. Uh-huh. Sí. Carla, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que es importante atender el tiempo, ¿cierto? El momento en el cual estamos haciendo este análisis, porque yo creo que en general las juventudes siempre han sido una fuerza social que busca la transformación de la sociedad, y eso lo hemos visto en distintas etapas de nuestra historia, en nuestro país y en distintos lugares del mundo. Pero efectivamente hoy día yo creo que estamos viendo algunos fenómenos que nos dan ciertas luces de que hay algo de esa fuerza o de ese empuje que quizás se ha ido estancando y también en algunos contextos retrocediendo, como decía también acá la Cata. Pero yo creo que también es importante mirar esto considerando qué es lo que está detrás de esas ideas, porque si pensamos, por ejemplo, en las movilizaciones sociales que tienen que buscar, o sea, que tienen que ver con buscar la equidad, la construcción de una sociedad más feminista, ¿cierto? Más equitativa, más igualitaria. Obviamente ahí las mujeres y los hombres ocupamos un lugar distinto, en tanto las mujeres y las niñas, las adolescentes y las jóvenes sufrimos determinadas consecuencias que quizás son más directas en términos de lo visible y de cómo nos van afectando en nuestro día a día. Y desde ahí también se entiende que quienes sean las protagonistas de esa transformación sean también las niñas, las jóvenes y las mujeres en general, y quizás no necesariamente los niños y los hombres en esta temática.
no creo que eso necesariamente implique que haya una posición más progresista que la otra, sino que también tiene que ver con cómo vivimos esta realidad, cómo nos afecta, porque me parece complejo como poner esas etiquetas quizás que vayan asociando género a ideas como de manera tan determinante, pero sí efectivamente ocupamos lugares distintos y sí también durante el último tiempo se ha visto que han resurgido algunas ideas que de alguna manera vuelven a poner sobre la mesa una concepción desigual de la sociedad, de cómo tenemos que ser las mujeres, de cómo tenemos que ser los hombres, y que muchas veces han sido efectivamente defendidas también, sobre todo en las redes sociales, por jóvenes varones. Lo que no quita que también hayan mujeres jóvenes y niñas y adolescentes planteando estas ideas, que nosotras también lo vemos en la escuela, no sé si a ustedes también les pasa, y eso también es interesante. O sea, hay algo que está pasando en general con la juventud más allá del género. Sí, ahí respecto también a esto que señalas, de que las jóvenes también están contribuyendo o están de acuerdo con estas ideas un poco más de, por ejemplo, mantener los roles tradicionales de género, hemos visto también estos nuevos movimientos, estas nuevas ideas que quizás no son un ataque directo, por ejemplo, a las niñas y a las mujeres, pero sí son como hay una ideología subyacente, por ejemplo, en este fenómeno de las tradwives. Entonces quería preguntarles también respecto a eso, si ven también que las niñas o las jóvenes, las adolescentes están también apoyando a veces este tipo de ideología un poco más conservadora que quizás no es tan explícita, o sea, no una violencia directa, pero sí hay algo ahí detrás. ¿Cómo lo han visto ustedes también o si hay algún diagnóstico desde sus organizaciones? Bueno, yo creo que empezar diciendo que las niñas pueden hacer lo que quieran, claramente. Y respecto a este tema de la tradwife, de la esposa tradicional, claro, se ve mucho en TikTok, ha aparecido mucho como ese trend que dices tú, de cocinándole a mi esposo antes de que se vaya a trabajar, no sé qué. Y claro, yo lo veo y a mí me produce como terror, porque claro, es una red social y uno puede decir, son cosas superficiales, son cosas que en realidad no influyen mucho. Pero si uno se pone a pensar la cantidad de niñas, sobre todo niñas pequeñas, que se ven influenciadas por estas redes sociales, como TikTok en el caso, lo ven como un modelo a seguir. Entonces al final termina siendo una perpetración de estereotipos que nos ha costado tanto erradicar. Y eso no quiere decir que si una niña quiera dedicarse a ser una tradwife, por así decirlo, o una esposa ideal, o sea, si ella lo quiere hacer, está bien, pero que no se vea como una imposición. Y ese es el mayor problema al que nos estamos enfrentando ahora, sobre todo con, como dije, la influencia que tienen las redes sociales sobre las generaciones más pequeñas, porque ahora todos los niños que vemos, y es algo sorprendente, pero casi todos están con un teléfono y siempre es TikTok. Y claro, sobre la noticia que nos enviaste respecto a cómo afectaba esto, los algoritmos de las redes también son así, o sea, están diseñados para cambiar la psicología de las personas que lo ven. Entonces es súper aterrador. Pero claro, yo creo que Tremendas le entrega un apoyo a todas las niñas independiente de lo que quieran ser, por así decirlo, de las visiones que tengan. Solamente quiere recalcar y quiere que se sientan seguras para expresar que esa no es una imposición y no es algo a lo que están obligadas, no es para lo que nacieron. Entonces, si quieren salir de ese marco como normativo que existe en la historia de las mujeres, nuestra historia, o sea, está súper bien y yo creo que eso es lo importante. Así que yo creo que recalcar que la libertad de las niñas y el apoyo es como lo que hay que cuidar en sí. Que ellas hagan lo que quieran, pero que tengan esa visión de que no es algo que es obligatorio, sino que es algo que si a ellas les nace, por amor o por la razón que sea, genial, pero no es algo a lo que ellas estén obligadas. Sí. Sí, para mí, bueno, yo no estoy en TikTok, pero estoy... Yo he entrado de a poco. Creo que voy a tener que entrar para poder conocer de primera fuente todo lo que estamos conversando. Claro. Ya me he ido interiorizando respecto de lo de las tradwives y también, bueno, que en Instagram se ve también los hombres de alto valor y las mujeres de alto valor y, bueno, los incels, ¿cierto? Como estos conceptos que han ido apareciendo, que están muy, muy alimentados por las redes sociales. Yo creo que nos hablan de una realidad que ya llegó, o sea,
quizá incluso estamos un poco atrasadas, las organizaciones que estamos trabajando estas temáticas, en ir metiéndonos en esta nueva forma o esta nueva expresión de las violencias de género, porque yo creo que hay que denominarlas como tal. Cuando en el fondo de alguna manera estamos imponiendo una realidad o estamos subyugando un género por sobre el otro, estamos de alguna manera reproduciendo una violencia de género, y eso ahora con las redes sociales y el mundo digital obviamente adquiere una nueva forma de manifestarse, una nueva expresión que no sé si la podemos abordar de la misma manera en la que hemos venido abordando las otras, ¿cierto? Yo creo que hay una comprensión común y tenemos que entender que son parte de un mismo problema, ¿cierto? De una sociedad jerárquica en términos de el género, de desigual a propósito de las brechas y de las violencias, pero que va de alguna manera expresando otra forma esta dinámica relacional, y ahora con las redes sociales aparecen nuevos fenómenos. Pero no los vemos solamente en las redes sociales, y acá quizás me ha tocado verlo más directamente desde la fundación, sobre todo en el contexto de la educación. Vimos cómo, por ejemplo, los últimos resultados del CIMSE. En el CIMSE, además de evaluar aprendizaje, se hacen algunos cuestionarios que tienen otros indicadores. Y uno de esos resultados tenía que ver en el fondo con el impacto de los estereotipos de género. Y apareció, después de mucho tiempo donde esta realidad venía de alguna manera disminuyendo, apareció como resultado significativo que la mayoría de los estudiantes hombres de segundo medio en nuestro país dice que hay carreras que solamente deben ser para hombres y otras carreras que solamente deben ser para mujeres. Una idea que yo diría que ya hace 50 años veníamos de alguna manera desarticulando. Claro. Y que incluso las generaciones que hace 50 años estaban trabajando por la equidad miraron estos resultados y dijeron, estamos graves, o sea, esto es un retroceso muy importante. Porque en el fondo impacta, como decía Cata, en las trayectorias de vida, en las decisiones que podemos tomar, ¿cierto? Si es que hay algunas dimensiones que son solo para algún género o algún área de desarrollo, vamos limitando el desarrollo de las oportunidades y de vida de manera libre. Vimos también en la encuesta de INJUV que salió hace poco cómo se va justificando nuevamente la violencia como forma de disciplinamiento en la relación de pareja. O sea, aparece de nuevo en las voces de los jóvenes la violencia como una forma válida de controlar, en el fondo, de disciplinar a la pareja. Entonces, las redes sociales están mostrando fenómenos, pero también estas otras cifras nos van diciendo que si hoy día están esos resultados, significa que son ideas que ya hace algunos años se están de alguna manera profundizando. Entonces, quienes trabajamos en temáticas de equidad de género y con niñas y juventud, yo creo que hoy día tenemos un desafío importante de decir, ok, esto por lo que veníamos trabajando, hemos visto algunos avances, pero están apareciendo otros fenómenos que, si no nos hacemos cargo hoy día, las consecuencias quizás pueden ser retroceder muchísimo más. Claro. Carla, yo siguiendo un poco en este tema, leí una entrevista tuya que diste la tercera en 2023, ya hace 2 años, y en esta entrevista mencionabas el impacto positivo que las movilizaciones feministas del 2019 tuvieron en las niñas y adolescentes, así como en la sociedad completa, en la línea de desnaturalizar comportamientos violentos, misóginos, atreverse a denunciar, empoderarse y avanzar en equidad. Y te quería preguntar si ves que ese impacto hoy en día se mantiene, si hay interés de las más jóvenes por el feminismo, si ha estado como un poco más bajo ese impacto o ese interés, y ahí, bueno, Catalina también lo puedes complementar viendo cómo lo ves en tu entorno. Sí, ahí Cata puede compartirnos las voces de las más jóvenes también, y yo ya no soy tan joven, pero sí trabajo harto con niñas y adolescentes. Yo diría que hay bastante de las consecuencias positivas que se mantienen. De partida, organizaciones como las nuestras, a propósito de esas movilizaciones, también agarraron mucha fuerza. Crecimos, llegamos a otros lugares, trabajamos con más grupos de niñas y adolescentes y, bueno, con la sociedad en general. Y yo creo que de alguna manera se corrió el sentido común respecto a lo que el género, en el fondo, implica, ¿cierto? A nivel de sociedad civil, a nivel de políticas públicas, a nivel de paridad en las empresas y en los directorios, a nivel de identificar determinadas formas de violencia que antes estaban súper naturalizadas. Yo creo que todo eso sí hoy día sigue muy presente. Creo que hay varias de las consecuencias o de las ideas que las movilizaciones feministas de ese momento
instalaron y hoy día tienen un resultado súper concreto a nivel de políticas públicas. Hoy día tenemos una nueva ley integral de violencia contra las mujeres, tenemos una nueva ley de acoso sexual en las universidades, ley Karin, en los contextos laborales. Entonces, ya hay medidas súper concretas, creo yo, que son resultado de esas experiencias, solo que obviamente requieren de un tiempo, de ir tomando forma, de ir en el fondo haciéndose carne también en las distintas instituciones y organizaciones. Y yo creo que también a nivel de sentido común, la perspectiva de género está mucho más presente ahora en las conversaciones. Lo que creo que está pasando hoy día es que también hay un auge en el fondo de ciertas ideas antiderechos, en el fondo que buscan retroceder en estos avances de manera activa, ideas que obviamente también vienen de grupos organizados, entonces también esos grupos se van articulando, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y obviamente son ideas que se ponen en pugna de alguna manera. Y yo creo que también responsabilidad de nosotras y de quienes queremos que estas consecuencias positivas sigan profundizándose, está en justamente ir encontrando nuevas formas de llegar a quienes hoy día no necesariamente piensan como nosotros y nosotras, que no conocen lo que el feminismo plantea o qué entendemos por género, y sobre todo quienes, a propósito de las redes sociales, se alimentan de información falsa, que agarra vuelo muy rápido, que no tiene fundamento y que justamente responde a esta lógica de querer de alguna manera especular o generar ideas que no son reales respecto a lo que la equidad de género busca. Sí, Catalina, ¿tú cómo lo ves en el entorno estudiantil? Bueno, a propósito de lo que mencionaba Carla, de la estadística y todo, quería mencionar que el 2021, en conjunto con Niñas Valientes, hicimos una encuesta que se titulaba La Consulta Nacional para Niñas, Niños y Adolescentes y la participación en la equidad de género. Y en esta encuesta tuvimos los resultados de que el 85% de las niñas considera el machismo muy problemático, frente al 53% de los hombres. Y que el 42% de las niñas cree que la sociedad es machista comparado con el 16% de los hombres. Entonces yo creo que si bien estos porcentajes son de hace unos años, yo creo que ahora tal vez pudo haber aumentado más, un poquito más, pero sí, o sea, lo que decía Carla es que yo creo que las ideas del feminismo, sobre todo en las niñas pequeñas, quieren ser feministas o se consideran feministas, pero tal vez la educación del feminismo no está siendo suficiente, pienso yo. Porque ¿Cómo existen, enseñar sobre feminismo? claro, porque Ya. existen muchas lagunas. Ya. Y claro, el desconocimiento a ciertos conceptos creo que también es algo en lo que hay que trabajar harto. Y bueno, esto igual es súper esperable porque si consideramos que los medios de comunicación, no solamente en las redes sociales, hay personas que tienen discursos tan fuertes que son básicamente antiderechos de las mujeres. Yo creo que es súper esperable que los niños más que niñas claramente, tengan este pensamiento de que las niñas no son lo mismo que los niños. Puede ser. Entonces, claro, yo creo que es un tema más de falta de información, de educación como sociedad, pero también es súper importante la educación en los colegios, siento yo, es súper importante. Y bueno, ahí también hablamos de la ESI, la educación sexual integral, que también se complementa muchísimo con eso. Entonces, yo creo que sí, las ideas feministas han ido al alza, pero al alza a costa de tal vez no comprender bien de qué trata el feminismo. Entonces yo creo que eso también es una responsabilidad que tenemos las mujeres, obviamente, con las generaciones más chicas y las niñas más pequeñas, pero también como país. O sea, ¿cómo puede ser que en pleno siglo XXI 2025 las niñas vuelvan a pensar que son menos que los niños o que tienen menos oportunidades que los niños y que ellas mismas los recalquen en ciertos ámbitos? Entonces, claro, yo creo que hay una deficiencia en eso, pero claro, no podemos negar que obviamente ha habido un avance significativo respecto a las percepciones feministas. O sea, ahora hay perspectivas feministas en varias cosas, como la ley Karin, como dijiste. Entonces es súper importante tener ojo con eso, creo yo. Es la educación, creo que es súper importante. Claro. Eso.
Quizás ahí las ideas feministas pueden estar como instauradas un poco en la sociedad, pero sin saber que son ideas feministas. Y claro, ahí falta la educación quizás de lo que es como la teoría, los conceptos, y también la importancia, me imagino, del feminismo para avanzar en derechos humanos de las mujeres y para que la sociedad en general también se vea beneficiada. Estamos conversando en La Informante con Carla Lubetich de Niñas Valientes y Catalina Díaz de Tremenda, y quería pasar a un punto un poco distinto a lo anterior, respecto al interés de las niñas, de las adolescentes, de las jóvenes en la política. Catalina, vimos que en Tremenda estuvieron un panel antes de las primarias sobre las propuestas de las candidaturas, especialmente en torno a derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, por otro lado se habla un poco, o se habla bastante, de que supuestamente las jóvenes no tienen interés en la política o no participan. Entonces ahí quería preguntarle, bueno, a Catalina, ¿cómo ven ustedes? Si hay interés en política, en votar, hay interés en organizarse, y por qué o cómo se involucran en política desde Tremenda, o las niñas con las que trabajan y adolescentes con las que trabajan ustedes. Y ahí, bueno, Carla, también puedes dar tu visión sobre esto. Bueno, Tremenda siempre ha intentado potenciar la incidencia, que es justamente para lo que se realizó, la incidencia de las niñas en las políticas sociales y en los espacios sociales de por sí. Respecto a la desafección política que mencionas, yo también considero que es un fenómeno que podemos entender, pero siento que no es tan justificable. No sé si se entiende. Porque, vuelvo a mencionar, ahora como estamos en las candidaturas, y fue a propósito por lo que hicimos nuestra Tremendas en primarias, donde contamos con más de 40 jóvenes, y también con Paula Salvo, la presidenta de Corporaciones Humanas, sí, que fue un espacio también súper grato. Creemos que nuevamente los discursos políticos les falta mucho sustento, fuerza, y la mayoría son discursos, no sé si considerarlos vacíos, pero sí poco reales. En torno como En torno en general, creo yo. Ya. Y viéndolo desde el lado del feminismo y las políticas públicas, para las niñas y las mujeres, claro, también tiene que ver con esta falta de información respecto al feminismo y así. Y bueno, de por sí la desafección política no es algo que venga desde ahora hace poco, es algo que viene hace 10 años, un poco más. Entonces, claro, yo creo que eso también es falta de muchas cosas. Primero, de educación cívica, que es lo que falta en los colegios. También obviamente la presencia del Estado en políticas así. Y eso, o sea, no... Creo que es algo común. No sé si La desafección la política. desafección política, creo que es algo común. Pero igual ahí hay que hacer como una introspección para ver como qué es lo que realmente está pasando, sobre todo con las niñas y los niños, obviamente, que son los más chiquititos y son a los que se les tiene que enseñar que claro, que tienen este derecho a votar, que la soberanía reside en el pueblo, y que claro, al final su voz y su derecho se materializa en las urnas al final. Y hay muchos que no, y muchas obviamente que no le toman peso a eso. Y yo creo que también es respecto a la misma desafección que existe. O sea, los papás en las mismas casas dicen que los políticos mienten, que al final no cumplen sus expectativas ni sus promesas. Entonces, claro, yo creo que es algo bastante normal. Entonces yo creo que ahí habría que hacer un arreglito más en la educación cívica que existe al respecto. Pero claro, eso ya es otro tema. Y ahí desde las organizaciones también buscan como ir teniendo estas iniciativas que vienen un poco como a parchar también lo que claro, no o sea, se tiene en los colegios. lo hacemos porque vemos que existe una deficiencia en lo que es informar sobre políticas. O sea, en este caso, para elegir un candidato presidencial es súper importante. Y uno puede decir que, parece hasta juego al final, como lo que estamos viendo en los medios,
que al final se presta todo como para una broma, por así decirlo, como chistoso. Y claro, yo creo que esas son cosas en las que fallamos como sociedad. Como, no, o sea, es súper importante la educación cívica y el derecho a voto. Entonces, ¿cómo vamos a decirles a los niños que tienen que votar, que tienen que ejercer su derecho, cuando las personas por las que tienen que hacerlo no cumplen las expectativas mínimas que necesitamos como sociedad? Entonces, es súper... ¿cómo decirlo? A ver, desgarrador, por así decirlo, la desafección que existe. Pero es súper entendible. Y yo creo que ese es mi punto. Es algo que por el contexto en el que estamos, sobre todo ahora, que es súper entendible. Pero claro, no es justificable y por eso tenemos que, de alguna forma, cambiarlo. Y claro, desde las organizaciones sociales lo que podemos hacer es, como no podemos hacer algo así como muy grande, obviamente, porque no nos corresponde tampoco, podemos aportar nuestro granito de arena creando estas actividades en las que se compartan sobre todo temas y propuestas que tienen los candidatos en este caso de las tremendas en primaria, para conocer a los candidatos básicamente y qué es lo que plantean más allá de sus ideas o de sus orientaciones políticas. Uh-huh. Ay, Carla, tú... Sí, un par de ideas, escuchando a Cata. Yo creo que hay un desafío muy profundo y a nivel nacional, social, que es cómo volver a hacer de la política una herramienta de transformación que le haga sentido a las personas. O sea, que crean en ella, que sea un espacio y un instrumento, ¿cierto? Que para todas las personas sea accesible. Y en ese sentido creo que hay un elemento clave que es que los espacios de participación en el fondo de alguna manera tengan un efecto y que la participación no sea consultiva solamente o un maquillaje para construir programas o procesos o proyectos. Y aquí, sobre todo en las juventudes, o sea, que los procesos de participación de las niñeces y las juventudes tengan incidencia, sean vinculantes en las temáticas que les afectan. Yo creo que sí se ha ido instalando eso en el discurso de lo importante que es. Creo que se han ido generando iniciativas, pero todavía creo que estamos muy al debe respecto a que quienes justamente participan perciban que esa participación es incidente, tiene un efecto, que de alguna manera si yo participo en política o en mi organización comunitaria o en una organización social, estoy generando un impacto, ¿cierto? Y tiene un sentido. Y ahí yo creo que también hay una... O sea, no sé, nos podemos adentrar en el tema del individualismo, de cómo hemos ido pasando, ¿cierto? Desde una sociedad mucho más comunitaria a una más individualista, que hace la tarea un poquito más compleja. Y por último, particularmente respecto a las niñas y las adolescentes y su vinculación con la política, yo creo que ahí también hay que considerar en el fondo las complejidades o los obstáculos que también las mujeres tienen en el espacio de la política, que yo creo que se han ido visibilizando mucho más, se han ido también tomando medidas respecto, no sé, a la paridad, ¿cierto? A fortalecer ciertos liderazgos de las mujeres en los espacios públicos. Hoy día vemos también a más representantes y lideresas en distintos cargos de poder, pero hay que entender que quienes llegaron ahí probablemente también les costó un montón, que no todas pueden llegar ahí, porque además muchas dejan de confiar en sus capacidades desde muy, muy pequeñas. O sea, claro, a los 6 años las niñas ya se perciben como menos inteligentes que sus pares masculinos, una cuestión que parte muy, muy temprano. Entonces, si queremos hablar de participación de las niñas y las adolescentes en la política, hay que partir justamente desde esa base, desde cómo construimos un mundo que les diga que ellas pueden participar de manera libre, igual que cualquier otra persona en ese espacio, y en el fondo que vean modelos, que vean referentes, y ahí yo creo que nuestras organizaciones trabajan harto eso, o sea, bueno, tremenda justamente empoderando y potenciando eso el liderazgo, nosotras desde la educación, mostrando en el fondo que se puede construir una sociedad distinta y que ellas pueden también estar ahí, ya sea en lo comunitario y lo cotidiano o en la moneda. Claro, claro. Ahí me quería tomar de algo que mencionabas tú, Catalina, respecto a el valor, la importancia que se le da al derecho a voto, y me recordó algo que conversamos harto en Corporación Humana, en el equipo interno ahí, respecto a que quizás las generaciones más chicas, las niñas, las jóvenes, las adolescentes,
no dimensionan o no han conversado respecto a, por ejemplo, que el derecho a voto no siempre estuvo disponible para las mujeres. Bueno, eso es como un ejemplo muy puntual, pero otros temas, por ejemplo, que el acoso sexual antes estaba normalizado, o sea, que ahora es como, no, está mal, pero este cambio fue hace muy poco, o sea, y bueno, hay gente que lo sigue normalizando, pero hay como una concepción más amplia de que no está bien. Entonces ahí les quería preguntar si desde sus organizaciones también han hecho diálogos como entre generaciones de mujeres con las niñas, con las adolescentes, o entre feministas como para conversar estos temas, porque a veces cuesta dimensionar como esto hace 30 años no era así, y para futuro puede ser muy distinto, o sea, también las generaciones más antiguas pueden decir como, bueno, ya está todo como más o menos solucionado. Entonces ahí quería preguntarles como si han hecho este tipo de instancias o si creen que tiene importancia también hacer esos vínculos entre las niñas, adolescentes y jóvenes y mujeres que ya tienen mucha más trayectoria y que han visto cómo han sido estos cambios. Bueno, Tremendas, sí lo ha hecho. El 2023, si no me equivoco, se realizó un conversatorio en el que participó la expresidenta Michelle Bachelet, Camila Vallejos y más mujeres representantes del gobierno y de otras partes, además de, claro, mismas voluntarias de Tremendas, en el que se compartió básicamente cómo era la experiencia de cada una en sus años de juventud, por así decirlo. Cuánto le costó a cada una llegar a donde está, cómo eran las políticas públicas en ese momento, cuál era el contexto en el que estaban, qué era lo que influían en esas decisiones. Y bueno, además de ser una iniciativa súper rica, por así decirlo, porque claramente compartimos mucha experiencia, al final uno se da cuenta de que las mujeres tenemos esto en común, que es el esfuerzo, por así decirlo. Más que el esfuerzo, la valentía que tenemos todos los días de pararnos de nuestra cama y luchar frente a una situación, a una sociedad que es machista y que al día de hoy lo sigue siendo. Entonces, claro, yo creo que iniciativas así, por lo menos de Tremendas, han sido súper enriquecedoras en ese sentido. Y claro, también nos ha dado espacio para que cada una comparta lo que siente al respecto sobre varios temas, obviamente de feminismo, derechos reproductivos, también participación política. Y todas llegamos a la misma conclusión de que falta espacio para las mujeres. Hasta el día de hoy, desde 1949, que fue la primera vez que pudimos, que las mujeres pudieron ejercer el derecho al sufragio, hasta el día de hoy falta participación política en de las mujeres. Las mujeres tienen que saber que pueden tomar los espacios, tienen que ocupar espacio físico. Y eso también es súper importante. Entonces, Tremendas intenta en todas sus actividades reflejar eso y señalarle a las niñas que tienen toda la capacidad, tienen toda la fuerza, tienen el apoyo de las organizaciones, me imagino que obviamente de niñas valientes de la educación también, de poder crecer en un entorno político, obviamente, porque hablamos de que todo es político, claro. En el que se sientan seguras de lo que están haciendo. Y claro, eso hoy, hace 50 años, había un retroceso claramente, pero si lo vemos así muy como estirando el chicle, o sea, y estamos volviendo a prácticas que antes existían. Entonces, claro, yo creo que sí, es bacán tener esas conversaciones intergeneracionales. Y creo que no solamente en actividades de organizaciones, sino las conversaciones que, no sé, uno tiene con su abuelita, o con gente más grande, o con mujeres, no sé, en el metro, en la micro. Y uno se da cuenta que, claro, que al final todas las mujeres tenemos las mismas vivencias. Y claro, las niñas tienen muchas vivencias que tienen también otras niñas.
Entonces, claro, creo que es súper importante que se generen instancias de conversación, más que de actividades políticas o actividades, no sé, de otra índole, que sean de conversación, de poder expresarse, de que cada una pueda decir qué es lo que ve que le falta a la sociedad y cómo podemos arreglarlo. Sí, Carla, ¿tú cómo lo ves? Sí, a mí me parece muy interesante la idea de pensar ese encuentro porque creo que historizar de alguna manera, bueno, hacer un ejercicio de memoria como muy activa para el presente, para el futuro también, pero que además no, a mí por lo menos personalmente me da una sensación de responsabilidad, como de no asumir que efectivamente yo llegué al mundo con esto dado y que va a estar dado. Bueno, mucho se dice de que los derechos de las mujeres no están garantizados y en cualquier contexto, ¿cierto? Adversos son Siempre los son primeros vulnerados. en ser eliminados y yo creo que tener presente en el fondo lo que ha sido esa lucha hacia atrás, la experiencia de las generaciones anteriores, no leída en un texto necesariamente, sino que desde las voces de mujeres que vivieron en esas etapas, digamos, de nuestra historia, desde las más antiguas hasta las más recientes, yo creo que es la mejor forma también de hacer carne de ese ejercicio, pues de poder decir, ok, acá todavía queda mucho por hacer, pero al mismo tiempo todo lo que ya se ha hecho efectivamente tuvo efecto. Entonces también da una sensación de esperanza de que podemos seguir avanzando, porque antes las cosas eran peores en varios sentidos, ¿cierto? Entonces podemos seguir con ese camino, pero al mismo tiempo la responsabilidad de tomar esa posta y esa batuta y hacerlo con conciencia, ¿cierto? Con cuidado, con estrategia, con organización, para que efectivamente no pasen estos temores que constantemente están ahí dando vuelta. Así que yo creo que podríamos organizar un encuentro intergeneracional. Estamos haciendo un llamado. Entre las tres organizaciones que estamos acá, porque sería bien interesante, Sería muy interesante esa conversación. Sí. Bueno, antes de ya ir cerrando el episodio, quería abordar muy cortito el tema de la educación sexual integral, que bueno, Catalina lo mencionó en un principio, y que también sé que ambas organizaciones lo han abordado, lo he visto en sus redes. Y no solo es un interés de las organizaciones, me imagino, sino que, bueno, aquí voy a dar un dato según un diagnóstico de la Defensoría del 2024. El 41,5% de niños, niñas y adolescentes señalan como su principal preocupación la falta de educación sexual. Entonces, quería preguntarles a ustedes como, ¿por qué se da ese interés como de las niñas y adolescentes en este caso? ¿Y cómo lo abordan en sus organizaciones? Yo veo que Niñas Valientes lo es del lado más educativo, en Tremendas he visto ciertas iniciativas que han tenido, entonces quería preguntarles un poco, porque veo que es un foco bien importante en las generaciones más nuevas. Sí. No sé, ahí, Carla. ¿Sí? Sí. Bueno, sí, en Niñas Valientes la educación sexual integral es concebida como una de las herramientas más principales, digamos, o centrales para poder promover la equidad y prevenir las violencias de género en la educación, que es nuestra misión. Entonces hemos desarrollado un trabajo importante en esa línea. Muy interesante esa cifra, que no la tenía tan fresca, porque yo creo que lo que vemos efectivamente también se da. Pero no solamente con estudiantes, yo diría, en los equipos educativos también vemos un interés y una necesidad de informarse muy, muy importante. Y desde ahí también entonces nuestro trabajo se ha centrado mucho en eso, en poder acompañar a los equipos educativos y a las escuelas en formarse en educación en sexualidad y afectividad integral, porque no tuvieron esa formación y son quienes hoy día están teniendo que educar. Claro. Y responder preguntas de distinto tipo. Y muchas veces se ven en situaciones donde no tienen las respuestas, o no solamente responder preguntas, sino que abordar situaciones complejas, prevenir también distintas formas de violencia. ¿Por qué se da ese interés? Yo creo que porque efectivamente hemos ido visibilizando las consecuencias de no tener una educación sexual integral. Cuando hablamos de la cantidad de abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes, cuando hablamos de las cifras de violencia de género, cuando hablamos de temáticas de autoestima en niñas, cuando hablamos de la discriminación homofóbica, transfóbica y un montón más, como cuando hablamos de la violencia en el pololeo, ¿cierto? O sea, al final son
la ESI va tocando tantas dimensiones del desarrollo humano, digamos, que se vuelve central al momento de pensar en la educación de una persona. Si no, queda coja esa educación, ¿cierto? Una educación que además, obviamente, desde nuestro punto de vista, debe comenzar desde la primera infancia, siempre adecuada al grado de madurez y desarrollo de cada niño, niña y adolescente. Y en los distintos espacios, o sea, en la escuela fundamentalmente, pero también con la familia, por supuesto, en los medios de comunicación, y así todos los entornos de socialización, como llamamos nosotras, que es donde niños, niñas y adolescentes se están formando. Entonces, para nosotras la ESI es de alguna manera una carta, una herramienta que nos ayuda a identificar estas distintas formas de violencia, a abordarlas, pero sobre todo a prevenirlas y a erradicarlas, que es lo que nosotras estamos buscando. Desde este enfoque integral, que en el fondo trata de entender esta educación más allá de lo biológico, que es como usualmente lo tenemos en el colegio hoy día, sino que también desde un enfoque de género, transversal en el currículum, interdisciplinario, afirmativo también, o sea, entender la sexualidad desde lo positivo, no solamente desde el miedo desde el prevenir una enfermedad o un embarazo no planificado, sino que también desde cómo me puedo desarrollar libremente, y obviamente sin violencia en los distintos entornos en los que nos vamos moviendo. Sí. Claro, respecto a lo que mencionaba Carla también, yo creo que se tiene que el concepto de ESI va directamente a enseñarle a los niños a tener relaciones sexuales, o las formas que existen de tener relaciones sexuales. Y creo que eso también, volviendo a los medios de comunicación, lo tergiversan demasiado. Y claro, aparecen los papás que no quieren que sus hijos aprendan a eso, o que, claro, se vuelvan homosexuales o tengan conductas así. Entonces, claro, es súper complicado. Pero si vemos las encuestas que se realizan, las estadísticas, dicen que respecto a las 3 causales de aborto, las niñas que más recurren a la interrupción del embarazo por violación son niñas de 13 años. Y eso es, obviamente, claro, por violación, por abuso, pero hay una vez reflejado la falta de educación, que obviamente no es culpa de la víctima, nunca es culpa de la víctima, pero sí creemos desde Tremenda y desde las organizaciones, y creo que todas las mujeres entendemos el concepto correcto de la educación sexual integral, es que ayuda a prevenir muchas cosas, no solamente un embarazo, no solamente una enfermedad o una infección de transmisión sexual, sino que evita el abuso y las violaciones. Y es también importante que las personas que no están al tanto de lo que significa lo comprendan, porque es algo que se necesita que necesitamos como sociedad. No es un capricho o que lo queramos inculcar en los niños más pequeños porque se nos ocurrió nomás, es porque vemos que es algo necesario. O sea, la cantidad de niños que han sido abusados es horrible. Más del 90% al interior de la familia. Sí, entonces saber sobre lo que es el consentimiento, cuándo hay consentimiento y cuándo no. Entonces, claro, es súper importante. Y de hecho, en nuestras 10 propuestas de las niñas y jóvenes, un proyecto que tuvimos como Tremendas, uno de los más importantes fue la implementación efectiva y la evaluación de un plan de educación sexual integral, con la prioridad de la prevención de la violencia, que ese es el punto más importante, la prevención de la violencia. No es solamente que se eviten embarazos o, como mencioné, enfermedades, infecciones, no. Busca proteger a nuestros niños de que sean abusados. Entonces, hay que seguir trabajando en eso. Y claro, la educación sexual integral es súper importante. Idealmente, como dijo Carla, tiene que estar en los colegios para los niños a cierta edad, en la que ya puedan entender de lo que se les está hablando, para que de chicos, chicas, aprendan que hay cosas que la gente no puede hacer con su cuerpo y que tienen que respetarlo. Claro.
Nos queda, bueno, ya nos pasamos en el tiempo, pero voy a hacer una última pregunta porque es una pregunta que estamos haciendo en todos los episodios, que es muy corta. Como estamos en año electoral, en La Informante estamos preguntándole a todas nuestras invitadas que nos puedan decir en una frase qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile. Una frase, algunas han dicho características, no sé, que sean empáticos, que sean estratégicos, y otros han dicho este tema, puede ser sobre este tema u otro. Ahí les dejo a quien quiera partir. Yo le pediría que ponga a la niñez y la juventud en el centro, tanto en la construcción programática como también en el desarrollo del gobierno. Y que, por supuesto, podamos seguir avanzando en todas las políticas públicas que tengan que ver con mejorar las condiciones de vida de la niñez y de la equidad de género en la educación y en todas las dimensiones de la sociedad. Súper. Yo creo que es simple, proteger los derechos de todas las personas, sobre todo de niños y niñas, que son los que más han sido perjudicados últimamente, obviamente de las mujeres también. Y claro, como tremendas, busca darle espacio a la voz de los niños, niños. Creo que es también súper importante poner atención a las niñas, niños y adolescentes, obviamente, porque son voces que, lamentablemente no son muy escuchadas. Y creo que es súper importante que se puedan escuchar, porque los niños, las niñas, los adolescentes también tienen muchas cosas importantes para decir. Uh-huh. Súper, entonces escuchar la voz de las niñas y adolescentes y también tomarlos en cuenta entonces en sus programas. Quiero agradecerles a ambas por participar en este episodio y también agradecer a quienes escuchan La Informante. Como mencionaba anteriormente, les invitamos a seguir nuestras redes sociales para estar atentos a nuestro podcast, pero también a nuestras notas, entrevistas y distintos contenidos que preparamos con mucho cariño y responsabilidad. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias, un gusto. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.